Bienvenidos a una nueva clase. Hoy la ley de Gay-Lussac. Empecemos. Esta ley fue mencionada en 1802 por Joseph Louis Gay-Lussac. Esta ley relaciona la presión y temperatura a un volumen constante, por lo que se le conoce como isovolumétrica. Volumen constante. La presión puede estar establecida en torricelis, en atmósferas, en miligramos de mercurio. Nosotros debemos tener las variables de presión en las mismas unidades para posteriormente utilizar la fórmula. Mientras que la temperatura, como ya habíamos visto en otras leyes, siempre debe estar establecido en kelvins. La fórmula o la ecuación de esta ley es la siguiente. Presión 2 por temperatura 1 es igual a presión 1 por temperatura 2. De esta ecuación de la ley de Gay-Lussac, despejando, obtenemos 4 fórmulas diferentes. Presión 1 es igual. Observamos que la temperatura 2 está multiplicando, cambia a dividir. Entonces, presión 2 por temperatura 1 es igual a temperatura 2. La fórmula de presión 2 es igual. La temperatura 1 está multiplicando, cambia a dividir. Presión 1 por temperatura 2 es igual a temperatura 1. Ahora vamos a ver cómo despejamos temperatura 1. Presión 2 está multiplicando, cambia a dividir. Entonces presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2. Y la última fórmula, temperatura 2, es igual. La presión 1 está multiplicando, cambia a dividir. Entonces, presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Veamos un primer ejemplo. Se obtiene un gas a 3,20 atmósferas de presión a 22 grados centígrados y se calienta hasta 56 grados centígrados. ¿Qué presión alcanzó al final? Vamos a sacar los datos. Para eso debemos leer bien nuestro ejercicio. Se obtiene un gas a 3,20 atmósferas. Presión 1 es igual 3,20, abreviatura de atmósferas, ATM. A 22 grados centígrados. Temperatura 1 igual 22 grados centígrados. Y se calienta hasta 56 grados centígrados. Temperatura 2, 56 grados centígrados. Me pregunta, ¿qué presión alcanzó al final? Presión 2 es igual a la incógnita. Como podemos observar nuestros datos, la presión 3,20 atmósferas, no hay inconveniente. Las temperaturas, como ya había mencionado en un video anterior, siempre deben estar establecidas en Kelvin. Aquí tenemos en grados centígrados. Para eso, sumamos 273. Sumando obtenemos 3 y 2, 5, 7 y 2, 9, 295 Kelvin. O sea que 22 grados centígrados equivalen a 295 Kelvin. Ahora, 56 grados centígrados a Kelvin, tenemos 9, 12,
329 Kelvin. Como podemos observar, nos hace falta la presión 2 de nuestras fórmulas. Tenemos aquí la fórmula de presión 2 es igual presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Vamos a reemplazar nuestros datos. Presión 1, 3,20 atmósferas por la temperatura 2, 329 Kelvin sobre temperatura 1, 295 Kelvin. Aquí, como podemos observar, en la multiplicación simplificamos la variable Kelvin con la variable Kelvin y por ende la respuesta nos va a quedar la presión en atmósferas. Para eso vamos a utilizar nuestra calculadora multiplicando 3,20 por 329 es igual a 1052,8 dividido para 295 presión 2 es igual, la presión 2 es igual a 3,57 unidad de medida atm de atmósferas. Y esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. El gas metano, CH4, en una tubería va a 30.700 pascales de presión a una temperatura fría de 5 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final si baja a 28.500 pascales de presión? Sacamos los datos. Dice, el gas metano en una tubería va a presión 1, $30.700 pascales, la P y la A, abreviatura de pascales, de presión a una temperatura fría, temperatura 1, de 5 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final? Me pide la temperatura 2, incógnita. Si baja a 28.500 pascales, si la presión cambia a 28.500 pascales de presión, podemos observar que nuestras variables, presión 1 y presión 2, están en pascales. Están en las mismas unidades de medida, no las transformo a otras. Pero la temperatura está en grados centígrados. Tengo que transformar a Kelvin. Para eso agregamos 273. En este caso, me queda 278 kelvins. 5 grados centígrados equivalen a 278 kelvin. Nos hace falta la temperatura 2. En nuestras fórmulas despejadas tenemos temperatura 2. Copiamos la fórmula. Temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Ahora vamos a reemplazar los datos. Temperatura 2 es igual presión 2,
28.500 pascales, 28.500 pascales por temperatura 1, 278 Kelvin sobre la presión 1, 30.700 pascales podemos ahí simplificar la presión pascal con pascal. Nos queda temperatura 2 es igual. Utilizamos nuestra calculadora. 28.500 por 278 igual 7.923.000. Quedan Kelvin dividido para 30.700 dividido para 30.700 igual 258,08 a dos cifras significativas. Unidad de medida Kelvin. Entonces, la temperatura 2 es igual a 258,8 Kelvin. Veamos un último ejemplo. Una botella contiene un volumen de gas que se encuentra a una presión de 0,95 atmósferas a una temperatura de 16 grados centígrados. Calcular la presión que tendrá el gas cuando la temperatura suba a 37 grados centígrados. Sacamos los datos. Dice, una botella contiene un volumen de gas que se encuentra a una presión 1, 0,95 atmósferas a una temperatura 1 de 16 grados centígrados. Calcular la presión que tendrá el gas. Presión 2 es igual a incógnita. Cuando la temperatura suba, temperatura 2, suba a 37 grados centígrados. Podemos observar que las temperaturas están en grados centígrados. Debemos transformarlas a Kelvin. Le sumamos 273. 9, 8, 2, 289 Kelvin. 16 grados centígrados equivalen a 289 Kelvin. Y 37 grados centígrados, 10, 7, 10, 11, 310 Kelvin. Me hace falta la presión 2. Tenemos aquí ya despejadas nuestras fórmulas. Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Vamos a reemplazar los datos. Presión 2 es igual. Presión 1, 0,95 atmósferas. Por temperatura 2, 310 Kelvin. Sobre temperatura 1, 289 Kelvin. Simplificamos aquí,
Kelvin con Kelvin. Y la presión me va a quedar en atmósferas, utilizando nuestra calculadora, 0.95 por 310 igual 294,5 atm dividido para 289 dividido para 289 igual, la presión 2 es igual 1,02 atmósferas entonces la presión 2, nuestra respuesta 1,02 atmósferas. En resumen, la ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura a un volumen constante. De su ecuación principal obtuvimos 4 fórmulas diferentes: presión 1, presión 2, temperatura 1 y temperatura 2. Dependiendo del ejercicio podemos utilizarlas. Extraemos los datos del ejercicio, que siempre, recuerden, deben estar en las mismas unidades de medida. En este caso, la temperatura siempre debe estar establecida en kelvins. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos la respuesta utilizando una calculadora. Les voy a dejar unos ejercicios de refuerzo. Ejercicio 1. Presión 1 es igual a 3 atmósferas. Temperatura 1, 10 grados centígrados. Presión 2, 1.5 atmósferas. Temperatura 2, incógnita en Kelvin. Ejercicio 2. Presión 1, 1200 torricelis. Temperatura 1, menos 5 grados centígrados. Presión 2, incógnita en atmósferas. Temperatura 2, 528 Kelvin. Ejercicio 3. Presión 1, 8 atmósferas. Temperatura 1, incógnita. Presión 2, 5 atmósferas. Temperatura 2, 12 grados centígrados. Ejercicio 4. Presión 1, incógnita. Temperatura 1, menos 10 grados centígrados. Presión 2, 1200 milímetros de mercurio. Temperatura 2, 29 grados centígrados. Ejercicio 5. Presión 1, 10 atmósferas. Temperatura 1, 155 Kelvin. Presión 2, incógnita. Temperatura 2, 25 grados centígrados. Ejercicio 6. Presión 1, 1280 milímetros de mercurio. Temperatura 1, menos 12 grados centígrados. Presión 2, 2500 milímetros de mercurio. Temperatura 2, incógnita. Y bien, hasta aquí este video. Espero les haya gustado y hayan comprendido. No olviden, suscríbanse, déjenme su like y sus comentarios. ¡Nos vemos!